Los saludamos muy cordialmente, le damos la bienvenida a una nueva edición de la tertulia de amigos de Radio Solidaria y Solidaria TV. Nos acompaña, como siempre, José Ignacio Rodríguez. Bienvenido, Muchas bienvenido, gracias, muchas bienvenido. Gracias, muy amable. En estos días ha habido un programa televisivo a nivel europeo que se llama Eurovisión y que nos va a servir como elemento para poder hablar de tu tema, que es Israel. ¿Qué te ha parecido el festival, digamos? Bueno, siempre Eurovisión ha significado aparentemente conflictos entre los países, porque siempre que gane el país que gane, pues siempre nadie está de acuerdo con el ganador, siempre, ¿no? Porque, claro, cada país cree que su representante pues es el mejor, como es lógico por otro lado, ¿no? Este año, o el año pasado mejor dicho, el país que ganó fue Israel, con una representación de una señorita que se llama Neta. Y bueno, ya supuso un gran conflicto en su momento porque, como sabemos, cada vez que un país gana el Eurofestival o el Festival de Eurovisión, pues está encargado de celebrar en el próximo año ese evento. La próxima edición. La próxima edición. Este año pues ha ocurrido lo mismo, pero dado que era Israel quien organizaba Eurovisión, pues para mí fue de un especial interés, no solamente por cuestiones meramente decir porque es en Israel nada más, sino por todo lo que lleva en sí la presentación de un país, porque, por ejemplo, este año, pues, o casi todos los años lo hacen, suelen hacer vídeos representativos del país en el cual pues los intervinientes, los artistas, pues hacen un pequeño sketch o una pequeña representación o algo en algunas partes para que se conozca el país. Entonces en este año pues se ha podido ver también en Eurovisión, y no solo en Eurovisión, sino pues en el mundo entero, porque fue transmitido no solamente para Europa, sino para a nivel internacional. Se ha podido ver el esplendor, yo digo, no solamente en la parte natural de Israel, o sea, en sus paisajes, sino en sus gentes, en sus ambientes y en su tecnología. El festival ha sido una representación de tecnología increíble. Por tanto, para mí ha sido interesante en ese aspecto, salvando las diferencias que tengo con los intervinientes, ¿no? Que hablaremos después de eso en un momento. Claro, los intervinientes me imagino que no todos serán los que a uno le gustaría que estén, ¿verdad? Bueno, sí, había Para de decirlo todo. de alguna manera. Sí, sí, había de todo, pero en su mayoría, yo digo en su mayoría, la representación que se ha podido ver este año ha sido de los, aunque se ha visto también en otros años. Por ejemplo, hay un artista muy famoso que se llama Conchita Webb, no estoy seguro, Conchita no sé qué, no sé el apellido bien, que es un varón, pero viste como una mujer, ¿no? Ganó un festival en su momento, muy conocido. Y la mayoría de los artistas pertenecen a esa corriente que se llama LGTB, ¿no? Entonces realmente fue una manifestación de la corriente LGTB en un festival europeo que casi siempre tiene esas connotaciones, yo casi siempre. Pues la línea que lleva, yo digo, la política y la identidad europea, que tiene unas tendencias, como siempre decimos, tan progresistas que se apartan, para mi punto de vista, de la realidad. Había cosas increíbles, ¿no? Y que las cuales evidentemente un servidor a nivel personal pues no está de acuerdo ni mucho menos. Pero particularmente hubo una presentación que me molestó profundamente, que fue la de Islandia. Islandia ¿Por qué? mandó, ¿Por pues qué? porque mandó unos representantes, yo no sé cómo se dice bien la corriente musical que representan, algo como cyberpunk o algo así, no estoy seguro, no estoy muy puesto en ese tipo de música. En otro tipo de música sí, en esa no. Entonces fue una presentación muy agresiva. El título de la canción era El odio prevalecerá. Yo creo que con eso se dice mucho. Sí, 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 es bastante explicativo, sí. Porque en un festival de esas connotaciones pues la gente suele cantar pues al amor, a la paz, pues yo, o sea, a las relaciones personales, o incluso a las situaciones que tienen muchas personas pasando por problemas, ¿no? En este caso fue una representación muy agresiva, bajo mi punto de vista. Fueron los únicos, juntamente con Madonna, que, aunque Madonna no estoy seguro de que lo hiciera
exactamente cómo se quiso presentar, pero fueron los únicos que sacaron una bandera de Palestina. En el festival ya se había estado de acuerdo, era una cosa conocida por todos, que no se iban a sacar ningún símbolo que afectara, dijéramos, al espíritu del festival, que es un espíritu supuestamente pues de paz, de armonía entre las naciones, una cosa que se hace todos juntos pues para decir que la música une, ¿no? Entonces fue un elemento discordante. Madonna cantó muy mal, o sea, cantó muy mal en directo, muy mal. Cuando digo esa expresión, comparado con lo que estamos acostumbrados a escuchar de en su discografía, ¿no? Y yo creo, y es una opinión otra vez personal, que todo eso que hicieron, tanto Madonna como el grupo que se llama Atari, de Islandia, con una estrafalaria representación en vestimenta, en actitudes, en todo, creo que afecta también a las personas y a los países que representan. Porque este festival de Eurovisión no era meramente uno más de Eurovisión, era un festival de Eurovisión en Israel, en Tel Aviv. Ya en sus inicios tuvo su controversia, porque nadie quería que fuera en Jerusalén, porque la connotación que tiene Jerusalén es lo que es. Jerusalén es la capital indivisible de Israel. Pero para Europa, sobre todo para Europa y para otras muchas naciones, siguen obstinadamente enfrentándose con Israel, no queriendo reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Entonces ya tuvo desde que Israel fue el año pasado nombrada, o no nombrada, fue la que se encargaba de organizar Eurovisión, ya hubo una controversia también con otro tipo de grupos que son muy conocidos, que son los grupos BDS, que promueven el boicot, la desinversión y las sanciones contra Israel. Todo este totum revolutum, por un lado y por otro, siendo en Israel, ha significado algo muy importante, porque se ha podido ver, como el título que estamos diciendo, la otra cara desconocida de Israel, porque la cara que nos suelen dar los medios de comunicación, por lo general, ¿no?, o lo que leemos, la prensa, radio, televisión, es una cara como de enfrentamiento siempre con los palestinos, etcétera, etcétera, y sin en cambio se ha podido ver una cara de un país súper avanzado tecnológicamente en todos los niveles, de una libertad absoluta. Insisto en este punto, con lo cual no quiero decir que esté de acuerdo con algunas manifestaciones de la libertad, pero que se puede ver un país absolutamente moderno comparado no solamente con Europa, sino comparado, voy a decir en general, con el mundo, pero particularmente con Oriente. Muchos de los que estaban allí no hubieran podido, bajo ningún concepto, presentarse con esa guisa y esas actuaciones te estás en un país de refiriendo Oriente. a los homosexuales y, bueno, los hubieran matado en algunos casos. En Irán directamente los hubiesen colgado, Claro, en Irán. claro. En otros países los hubiesen, pues tal vez apedreado o asesinado, como pueda pasar en Rusia, ¿no?, donde hay una persecución contra los grupos LGTB increíble, ¿no? Y quiero decir con esto que se ha visto una manifestación muy clara y muy diferente de lo que es el Israel moderno, de lo que es el Estado moderno de Israel, que recordemos acaba de cumplir 71 años. Es un jovencito, en sentido de hablo de país, ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí. país? En términos de país, sí. En términos de nuestra edad, pues ya estamos en otra cosa. en otro nivel, ¿no? Pero en términos de país, un país con 71 años y con la tecnología y la capacidad que tiene de importación, de diseño, de todos los aspectos, es algo muy importante. Por eso para mí fue muy interesante este año el Festival de Eurovisión. Yo quería volver sobre el tema de Islandia, porque en este tipo me imagino, en este tipo de certámenes vale mucho también la provocación. Es decir, para hacerse notar, bueno, eso pasa en el resto del mundo, en cualquier orden de la vida. Hay gente que hace cada estupidez solamente por hacerse notar. Yo recuerdo, a propósito de esto que estoy diciendo, una cosa que hasta el día de, cada vez que me viene a la memoria, uno dice, ¿cómo es posible? Hace unos cuantos años en Nueva York, un señor se subió a la terraza de un edificio de 20 pisos. No era muy alto, pero se subió y dijo que se iba a tirar. Entonces, cuando se aseguró de que estaba la televisión
enfocándolo y transmitiendo, claro, aunque hace muchos años, pero claro, en Estados Unidos esto era posible, que iba a ser en directo. Entonces él dice, voy a ser famoso durante 10 segundos, 15 segundos. Y se tiró y se mató, ¿puedes creer? Yo no sé si Bueno, un amigo mío que era corresponsal en Nueva York contó la historia y uno dice, ¿cómo es posible que haya personas que arriesguen hasta la vida por ganar un momento de notoriedad? Y yo me imagino que esta gente, digo, de Islandia como de cualquier otro lado, tiene que aprovechar estos espacios tan notorios, bueno, para que la gente los conozca, para que diga, estos son los que... porque yo me imagino que no solamente habrá sido la vestimenta, sino los gestos, todo eso, porque eso es provocar. Es decir, en definitiva, lo que la gente busca es provocar. Y esto lleva a otra cosa, José, a la transgresión. Y cuando uno transgrede, ¿qué está haciendo? Está violando las normas. Es que hay gente que dice, este es un transgresor, y lo presentan como si fuera una norma de vida, algo digno de ser imitado o elogiado. Y es todo lo contrario. Un transgresor es un violador de la norma. ¿Quiénes son los que violan la norma? Nosotros que pecamos, porque estamos transgrediendo las normas de Dios, para que se entienda, ¿no? Si esto lo aplicamos a otro orden de la vida, nos vamos a encontrar con lo mismo. Por eso, yo, como no lo he visto, me imagino que hasta gestos habrán hecho esta gente de Islandia, ¿no? Sí, el grupo que se llama, o el representante, se conoce como Atari, no solamente por la vestimenta, que ya en sí mismo es agresiva, ¿no? Con esos pinchos por todos los sitios, con la boca tapada, muy agresivo, ¿no? Realmente le digo una cosa honestamente muy agresiva, aparte de la vestimenta que era, bajo mi punto de vista, ridícula, porque ya no solamente es que pueda tener un cierto aspecto que te guste o no te guste, ¿no? Es que era ridículo, ¿no? Realmente no estoy seguro si eran hombres o mujeres, digo de verdad. Estaba habían transgredido tanto las normas, vamos a decir, que yo realmente no identifiqué, y sus caras, hay algunas imágenes que tenemos en pantalla que se verán en algún momento, de aparte de su vestimenta, su aspecto, su corte de pelo, todo, sus gestos, ¿no? Hubo gestos que manifestaban puramente nazis, lo que pasa que yo creo que no se han querido proyectar para no tener más conflicto de lo que ya ha causado. Pero, como tú bien has dicho, toda transgresión, no solamente de la norma, sino de lo que es normal, porque hay normas y hay cosas que son normales, que a lo mejor no son normas escritas, pero que son normas culturales, de educación, de cultura, de saber estar. En los diferentes países donde venimos, pues tenemos unas ciertas normas culturales que uno cuando va a otro país, pues se da cuenta de que hay unas diferencias. Para lo que uno, en España, por ejemplo, poner los pies en una mesita como esta, no está bien visto, ¿no? Cuando en Estados Unidos es de lo más normal y manifiesta una especie de estar a gusto en un sitio. Por decir un ejemplo muy sencillo. Esas normas se transgreden y encima, como tú has dicho, se las eleva como si fueran algo de esas digno de imitar. Y lo que ha presentado Islandia a través de este grupo Atari, desde luego, si algo que no hay que imitar en la vida, sería lo que ellos hicieron, ¿no? El título de su canción, yo creo que dice mucho, no estoy seguro si lo tengo aquí anotado, pero no lo recuerdo bien, era algo así como el odio siempre prevalecerá, o será eterno, ¿no? Y era una manifestación de odio, que yo creo, bajo mi punto de vista, que se hizo específicamente para agredir o para molestar a Israel o al público de Israel, que era variopinto y de todos los países, ¿no? De todas maneras, fueron los únicos que sacaron una enseña, una bufanda, una bandera, algo así, de Palestina, que inmediatamente fue retirada, ¿no? Pero, como tú has dicho, trataban de provocar. Provocar parece que es la norma hoy en día, ¿no? En vez de ayudar, es provocar. Sí. Bueno, la provocación es una cosa que llama la atención, en cualquier caso. Ahora, yo te voy a comentar algo sobre este tema de Islandia. Yo francamente creo que
en esto se comete un error de criterio. Y lo voy a concretar. Por ejemplo, yo en ningún caso aceptaría que una persona represente al país. En todo caso será, por ejemplo, yo no creo que los islandeses respalden totalmente a ese grupo. ¿Quién lo ha elegido? ¿A ese grupo o a cualquier otro? No sé, no importa. Y lo voy a llevar más todavía el asunto. Cuando hay un espectáculo deportivo, generalmente se cantan los himnos. Yo te digo, delante de Dios, a mí no me molesta que cuando, vamos a suponer que la selección de un país diga, esa es la representación del país. No, es la representación de una liga, de una entidad que forma parte del país, pero que a mí no me diga que España se siente representada y que se cante el himno, bueno, el himno español no tiene letra, pero digo que se lo interprete. No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque es un espectáculo deportivo. Porque si llega a ocurrir algo, como casi siempre ocurre, ahí sí que se están ofendiendo los símbolos del país. Eso es lo grave. Digamos que por un mero espectáculo deportivo, por un partido de fútbol, digamos, se ofenda a una nación. De ninguna manera. Yo creo que en este caso, a lo mejor yo estoy transgrediendo las normas, pero en esto no hay ninguna norma escrita. Yo simplemente, como yo soy un tipo respetuoso, yo digo, yo respeto al país en el que estoy, agradezco al país en el que estoy y respeto sus símbolos por completo. Por tanto, vuelvo a decir, yo no sé si la gente esta de Islandia, a lo mejor el embajador de Islandia nos podría decir, no, sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, en todo caso son cuestiones personales. No estoy seguro de lo que estoy diciendo ahora mismo, porque no conozco bien todo en profundidad cómo es el sistema de Eurovisión, pero creo que hay unas ciertas votaciones para que ciertas cantantes o ciertas canciones puedan pasar a la final, dijéramos, o representar al país. No creo que meramente es una decisión de una persona o de un grupo, sino que es una cosa que está consensuada. De hecho, aunque hubiera sido solamente la decisión de una persona, el hecho de que esa canción, la canción de Islandia, quedara, pues no digo, no ganó evidentemente, pero tuviera muchos más puntos que otras muchas canciones que fueron excelentes, no solamente en la presentación estética, sino en la composición musical, en la letra, en lo que decían. Esa me sorprendió que los europeos, en general, que fueron los que votaron, le dieran tantos puntos a una canción que lo que estaba diciendo es el odio siempre permanecerá. Me sorprende cuando la estética, como digo, esa cyberpunk, no sé si lo digo bien la expresión, representaba justamente el odio, la agresión, el daño, la tortura, ojo con esto, porque son grupos que tienen el aspecto de torturadores, o sea, de esa corriente de la tortura, de la manifestación. Hoy en día vemos muchas películas en las cuales se manifiesta el odio torturando a la gente de una manera. A mí me sorprende que una película pueda ser tan gráfica haciendo torturas a las personas. Y sin cambio es un modelo de película que mucha gente le gusta ver. No lo puedo entender. ¿Cómo uno se puede alegrar viendo cómo se tortura a una persona? No lo puedo comprender bajo ningún punto de vista, ¿no? Ni ética, ni moral, ni religiosamente. La maldad prevalecerá, dice en los últimos tiempos, dice la Biblia. Así que, claro, uno se sorprende porque en el fondo te está perturbando, pero no, en realidad no nos debería sorprender, pues ya lo tenemos anunciado a eso. Sí. La sorpresa no fue tanto que a nivel personal que me sorprendiera, sino que fue enfocado contra Israel. Claro. Eso fue lo que y que una manifestación, dicen artística, yo creo que no es artística, pero bueno, dejémoslo en ese punto, como la que hizo este grupo Atari, lo que manifiesta es, yo creo, también parte de la identidad del país. España mandó a un representante con una canción, de verdad, sencilla, o sea, la verdad que era muy sencilla, pero muy alegre. De hecho,
los propios concursantes del festival de otros países estaban todos saltando y cantando la canción porque es muy pegadiza, muy sencilla, y y tuvo una puntuación muy baja. No lo digo porque fuera España, podría haber sido España otro país. Lo que me refiero es cómo es posible que las votaciones en Europa dieran tantos puntos, valga la redundancia, a una canción tan dura, tan agresiva, tan dañina, y sin en cambio otros muchos representantes que tenían canciones de verdad excelentes, hubo canciones preciosas, con una calidad técnica, calidad de expresión, de composición, de todo, no tuvieran tantos puntos. Por tanto, yo creo que sí que hay una relación entre una cierta mentalidad europea que anima, que exporta, que prevalece, todo lo que sea contra, pues yo creo que fue contra Israel, la verdad, porque el hecho de sacar una bandera palestina en ese festival ya indica la actitud. ¿Representa eso a la mentalidad de Islandia? No lo sé, pero porque no lo sé, evidentemente, como yo no puedo decir eso. Yo tampoco, pero no creo, fíjate. Yo creo que en parte sí, en parte sí, porque ellos fueron los que mandaron a ese, pues ya habían mandado a Bueno, otro. quiero, pero No fueron uno ni dos, no, de acuerdo. Fueron Vuelvo a miles decir, de votos, pero miles. ¿quiénes lo mandaron? Pues el público en general que Claro, votó ese. entonces un problema del público. Claro. Por eso es que yo hablé de los símbolos, ¿no? Por eso yo digo, en un espectáculo de... Por ejemplo, los americanos cantan el himno siempre. Siempre, yo estaba allí siempre. Siempre, cantan el Sí. himno, siempre. Pero cantan un himno, el de su país. Hay un espectáculo deportivo que todo el mundo canta el de su país. Ahora, cuando dos países se enfrentan en un espectáculo deportivo, me parece realmente una sublime tontería, una sublime tontería decir, bueno, vamos a cantar el himno de España y el himno de Inglaterra. ¿Por qué? Bueno, yo creo que son manifestaciones culturales y tal vez una especie de norma en que los países cuando se enfrentan en cuestiones deportivas, pues manifiesten de esa manera. Bueno, pero en este caso, volviendo ahora, yo quería decir, a lo mejor, esto si lo miramos de otro punto de vista, José, merezca otra reflexión. El nivel de libertad que existe en Israel. Porque en ninguno de los países que la circundan a Israel en Oriente, estas cosas hubiera ocurrido, en ninguno. Y el que quiera decir lo contrario, que diga en cuál. Que diga en qué país se hubiera tolerado una cosa como esta. Incluso los palestinos se pusieron muy molestos con este grupo porque dice que no les puede representar lo que ellos dicen o creen. O sea, hasta tal punto fue tan agresivo en el sentido y tan en contra de todos los conceptos que se puedan tener en Oriente y en Occidente, que los propios palestinos dijeron, eso no nos representa a nosotros, eso no ni querían que ellos hubieran sacado, no les ha molestado que sacaran la bandera palestina ese grupo, ¿no? Lo hubiera sacado otra persona, pues a lo mejor no le hubiera importado, ¿no? Pero que lo sacara ese grupo, claro, sí que les ha molestado. Yo creo que no conozco Islandia en el sentido directo de la palabra, sé que es un país que tiene un turismo muy alto y que además su base económica está en el turismo. Hace pocos meses, si no me confundo, una de sus grandes compañías aéreas, creo que ahora ha ocurrido, que se llama WOW o algo así, o Geo, quebró, una de bajo costo, que llevaba pues miles y miles de pasajeros, dijéramos, al turismo, que era una base muy fuerte. ¿Qué ha pasado? Hace 2 días, no sé si son 2 o 3 lo máximo, o ayer mismo, no estoy seguro ahora mismo, ha entrado en recesión Islandia. Ya sé que los factores económicos son los que mandan, o sea, un país entra en recesión no meramente por una cuestión o dos, sino hay muchos factores que se pueden considerar para que un país entre en recesión. Pero bajo mi punto de vista, y es un punto de vista, como digo otra vez, siempre particular, yo no represento a nadie más que a mí. Entonces, en este caso creo que la representación que hizo Islandia mandando a un grupo de ese nivel de peligrosidad social, déjeme decirlo así, como fue el que mandaron a Israel, amerita un enfrentamiento a nivel, ahora voy a un nivel espiritual.
No creo que sea casualidad bajo ningún tipo, que de No repente... existen las casualidades. Yo creo que no existen. No puedo precisar cómo ni de qué manera, no puedo, que un país como Islandia de repente entre en recesión. Cuando ha tenido muchos problemas antiguamente o Claro. anteriormente, ¿no? Bueno, lo que te está refiriendo a una relación causa-efecto, Causa-efecto, digamos. exactamente. Si Sí, es creo, eso, está bien. sí, causa-efecto. Creo que lo que hizo Islandia, y si puede venir el embajador de Islandia a decirnos lo contrario, que venga, ¿no? Lo No, que no, hizo Islandia sería bienvenido, sería claro. bienvenido. Yo estaría encantado de preguntarle por qué se les ocurre mandar a un grupo de este nivel de intolerancia, además de intolerancia, de agresividad y de odio, a un festival en el cual promueve la cultura, el entendimiento entre las naciones. De hecho, uno de los lemas era la canción, la música nos une, ¿no? Entonces, en este caso, la música lo que hizo, o si se puede llamar música, lo que tocaron fue desunir unas voces agrias, agudas, peleonas y, como digo, la letra terrorífica. Causa-efecto, yo creo que la hay. Y por eso hoy en día, y veremos en las semanas que vienen, en los meses y tal vez en años, como Islandia, un país que tiene unos sitios de atracción turística impresionantes, ¿no? Hay unas termas que parece ser que son algo impresionante. Ha tenido un bajón en el turismo absolutamente terrible. La compañía bandera, que es la que estaba llevando a esos turistas, ha quebrado y se encuentra en situación muy precaria. Un país como Islandia. ¿Es solamente por el festival? No, no es que el festival sea ahora la ruina. Desde luego. No es eso. Hay una serie de factores, pero si puedo decir que la guinda puesta a lo que Islandia es ahora, la ha puesto sus representantes en el Festival de Eurovisión, yo sí lo creo. Han puesto la guinda o la gota que ha colmado el vaso y que ha hecho que ahora mismo que si yo fuera islandés de Islandia, yo me sentiría ofendido por haber mandado a cualquier país esos representantes. O sea, yo me he sentido ofendido, ¿no? Porque como ciudadano de ese país, porque te lo digo, yo sí lo vi, nunca veo Eurovisión normalmente en años anteriores, lo veo muy poco, a lo mejor veo un par de canciones y ya, bueno, no más. Este año lo he visto entero, de principio a fin, también considerando que el representante de España iba en el último puesto. Entonces tenía que aguantar por lo menos para ver el representante de España. Me vi todos. Y puedo decir que la representación que tuvo España fue, comparada con la de este grupo de Islandia, vamos, de nivel increíble, ¿no? Por la presentación, por la calidez, por el entusiasmo, por la alegría, y era simple, o sea, repito que no era una canción Ese simple me preocupa que digas que simple. Sí, porque no era tan como otras canciones de otros países que tenían mucha más profundidad. Esto era simple. La venda Claro. se cayó y saltemos por aquí y por allá. Era simplona, la verdad. Muy típico español porque, por ejemplo, como dije antes, los representantes de otros países estaban contentos saltando cuando estaban cantando. Los propios locutores del festival, cada vez que salían a decir algo, hablaban de la canción. O sea, yo pensé que eso les iba a dar además un extra, ¿no? Para tener una mejor posición, pero ha quedado muy bajo. Ahora, por eso digo, ¿cómo es posible? Y no estoy ahora defendiendo la posición de o representante español, que para mí, pues como digo, es una canción normalita, pero ¿cómo es posible que en toda Europa las votaciones de esos jurados supuestamente preparados para votar, con capacidad en el sentido de saber cómo es la música, la letra, etcétera, etcétera, todo, cómo es posible que hayan votado más a un grupo tan estrafalario, no sé si la expresión se me queda corta, estrafalario, como puede ser el representante de Islandia, en comparación con el resto de países, no solo de España, con el resto de los países. Si hubiera el último puesto, si le hubiera dado, no el último, fuera del último, a Islandia, porque esa representación fue realmente dañina. Y creo que ese efecto causa-efecto, lo vamos a ver no solamente en Islandia, pero particularmente en Islandia, que ahora mismo, como digo, está en una situación terrorífica. Estoy leyendo un artículo que lo podemos encontrar en El País, en el periódico El País de España, que titula La crisis en Islandia, cómo la quiebra de una sola aerolínea ha desencadenado la recesión. Y esto ha ocurrido hace 2 días. O sea, ¿cómo es posible? No sería lógico o normal que porque una empresa, una línea aérea, Claro. se pierda
Yo creo afecte que a un país, eso Yo no creo es que es raro, una ¿no? cuestión de magnitud, hay que ver la cantidad de habitantes que tiene Islandia. ¿Cuántos habitantes tendrá Islandia, José? Pues yo lo estaba mirando el otro día. ¿Lo podrías ver en... Sí, se puede. Lo tengo por ¿eh? aquí, pero ahora mismo no lo tengo apuntes. Lo puede ver, no lo dices. Fíjate, Eh, dice, el turismo en Islandia ha crecido a marchas forzadas. Pocos, Fíjate, 340.000. ¿cuánto? Claro, Bueno, pues, 340.000, pues, claro. Entonces uno dice, bueno, el impacto que puede provocar Bueno, sin ir más lejos, ¿qué cantidad ¿cuál es la primera industria de España? El turismo. Islandia también, ¿eh? Bueno, quiero Junto con decir, la pesca, sí. claro, pero quiero decir que en la proporción 340.000 habitantes con relación a la cantidad de personas que irán de visita como turistas, más los otros recursos que tiene, que son indiscutiblemente lo de la pesca y los derechos pesqueros, es probable que haya impactado. Bueno, probable no, es una Sí, realidad que haya es impactado, un ¿no? hecho, sí. Lo que pasa es que sorprende, eso sí sorprende. Sí, sorprende porque Islandia tampoco es un país que se pueda decir, bueno, que es un país tercermundista, que es que tiene una economía y ha pasado por problemas muy graves. Yo creo Muy que fue graves. el único país que no apoyó a los bancos cuando hubo Exacto. y hubo una, lo digo entrecomillado, una especie de revolución social por el tema de los bancos, ¿no? Claro. Pero yo creo que ahora con esta representación, valga la redundancia, que han hecho en Eurovisión con su grupo, creo que ha sido el nivel más alto de afección que ha producido en el país, ¿no? Entre otras cosas, ¿eh? Pero Sí, 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 de acuerdo. De todas maneras, sería bueno recordar esto, que has visto y que estás comentando, en ningún país del entorno de Israel podría haber sido posible. Por de pronto, ni los homosexuales, ni los transvestis, ninguno de estas personas les hubieran permitido entrar, a lo mejor, claro, les hubieran permitido entrar a casi todos los países del entorno. Entonces uno dice, ¿y por qué entonces tanta crítica a Israel? La única democracia, la única en cientos y cientos de kilómetros y en miles de habitantes. Entonces esto es lo que hoy las personas tienen y nosotros los invitamos o los desafiamos a pensar, ¿por qué? ¿Por qué se agrede tanto a la única democracia en la región? yo creo, insistiendo en el punto que yo siempre achaco todos estos factores a cuestiones espirituales, la verdad. Desde luego, claro. Aparte de las Es que es cuestiones... una cuestión Sí, espiritual. yo creo que por encima de todo, ¿no? Aparte de las cuestiones económicas, culturales, o etcétera, etcétera, ¿no? El odio que se ha sembrado, que se sigue sembrando, no que se ha sembrado contra Israel desde tiempos y pretéritos, yo creo que se sigue afectando tanto que por eso en este festival último, centrándonos en ello, se ve esas manifestaciones. Pero es que se ve a muchos niveles, incluso lo más sorpresivo, como tú has bien mencionado. Los grupos más fuertes LGTB están en Israel. De hecho, ahora mismo hay una manifestación, creo, del orgullo gay en esta semana o en estos días, no estoy La que seguro. viene. Entonces, donde se juntan miles, no quiero decir millones para no exagerar, No, miles. miles de personas con esa tendencia en ese sentido y con plena libertad de manifestación, tanto estética como moral, o sea, como ética, como quieran llamarle, ¿no? El único país, como bien has dicho, esas mismas personas que estuvieron en el festival, tanto sea cantando o sea como meros asistentes, bajo ningún precepto hubiesen pasado ni media hora en un país de su alrededor, porque hubieran sido, como dije antes, o colgados de una farola, como pasa en Irán con los homosexuales, y son homosexuales que no tienen manifestación estética como tales. A ver si me explico, porque es que la apariencia estética a mí me llamó la atención, la verdad. Un cantante que salió que se llama, le dije antes, Conchita Well o algo así creo que es el nombre, que es un hombre con barba pero vestido de mujer absolutamente, cantó hace años y nadie se sorprendió. Había otro que iba un vestido con una estrella, bueno, cosas de verdad bajo el punto de vista normativo ridículas. No, ya no solamente digo que sea en contra de la moral, sino de la ridiculez. La estética de la ridiculez
brilló totalmente, unas ridiculeces absurdas, como el grupo este, que iba vestido pues con amarres, con clavos, absurdo. Toda esa estética, bajo ningún precepto hubiera sido posible pasar ninguna frontera de los países que tiene al lado. Hacerse notar, o mal notar, pero... Bajo ningún concepto. Y sin en cambio, me sorprende que incluso los grupos LGTB, hablo de España por estar aquí, todavía siguen hablando mal de Israel, cuando el único país que le permite esa manifestación es en Israel. Que se vayan a Rusia, por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo donde ahora mismo la presión a los grupos LGTB es terrible, ¿no? Donde los persiguen y los apalean en plena calle, ¿no? En muchos sitios. Había que preguntarse por qué estos grupos que se llaman progresistas de izquierda son tan poco progresistas y que no se preocupan de denunciar lo que está pasando con sus propios, déjame decir, compañeros en otros países, lo que no pasa en Israel. Israel tienen absoluta libertad de expresión, de manifestación estética, de ridículas manifestaciones estéticas, como quiero apuntar en un plano muy personal, y no hay ningún problema. Por tanto, creo que es muy importante que esa cara oculta que no se conoce de Israel, porque todo lo que se habla de Israel, como tú bien sabes, es que su enfrentamiento con los palestinos, que la agresividad. Oye, hay un vídeo que no sé si lo podrían poner, es muy cortito también, que habla un poco de la esencia, está en castellano, o sea, se puede poner el volumen para que lo escuchen los que están oyendo por la radio y los que están viendo la televisión, es muy breve, en el cual se dice, esto es lo que somos nosotros. Eso es lo que es Israel, y yo creo que una de nuestras labores es, como tú otra vez también has dicho, ¿no? Hablar la verdad, hacer pensar a las personas, ¿no? Que tomen sus propias decisiones, pero con objetividad. Mira, es que esto es así, tú puedes pensar lo que quieras, pero esta es una realidad que existe. La realidad de Israel de hoy es esta. Tú puedes hablar en contra de los judíos, de Israel, pero esta es la realidad. ¿Podemos ver ese vídeo que lo tenemos puesto, si son tan amables y con tu permiso? Ya. Déjenos contarles una historia. Una historia sobre un país. Una historia sobre una tierra. Sobre espíritu. Sobre nuestro legado. Una historia sobre el norte, el sur y el centro. Sobre hacer cosas por otra gente. Porque eres un buen amigo. Y porque alguna vez ellos lo hicieron por ti. Es una historia sobre un propósito, sobre una visión, sobre un viaje. Tener éxito y no detenerse. Completar cada objetivo. Y aunque sea difícil, levantamos la cabeza y seguimos adelante. Son 71 años de pequeñas historias, que juntas hicieron la historia de un ejército. De una nación. Es una historia de éxito. Una historia de victoria. Es nuestra historia. Es la historia de Israel. No, dice, comparte este vídeo, es lo que hemos hecho. Es un vídeo producido por las Fuerzas de Defensa de Israel, por las FDI, y yo creo que presenta también ese otro lado que no nos dejan ver o no quieren que veamos. Por ejemplo, el de la seguridad. En el Festival de Eurovisión hubo una seguridad impresionante. Hay que tener en cuenta, como dije anteriormente, que desde que Israel se encargó de coordinar el evento de Eurovisión, ya hubo una oposición, digo a nivel mundial, que no fuera, primero que no fuera en Jerusalén, primero que no fuera ni en Israel, pero que no fuera ni en Jerusalén,
Y al final se ha optado por Tel Aviv, que tiene un edificio de convenciones, digo, absolutamente, ya sé que estoy empleando muchos superlativos, ¿no? Impresionante también. Tanto la tecnología de defensa como la tecnología de inteligencia que se aplica en estos eventos donde hay miles y miles de personas, fácilmente hubieran podido meter un artefacto explosivo, ¿no? Atentar contra unas multitudes tan grandes. Sería muy fácil, yo creo. Muy fácil. Muy fácil. Y Entonces, muy cobarde. muy cobarde, evidentemente, pero muy fácil en el sentido técnico de la palabra. Sin en cambio, la inteligencia que se aplicó defensiva para este evento ha sido demostrativo, y es demostración de la capacidad que tiene Israel, no solamente de autodefenderse, sino también de ayudar a otros países a defenderse, pero colabora con mucha, incluido con España, en contra del terrorismo. Hay mucha tecnología que emplean los países, tecnología avanzada de inteligencia de Israel que se está aplicando en otras naciones. Lo que hemos podido ver en este Eurofestival en Tel Aviv ha sido esa manifestación de tecnología a nivel también, no solamente de defensivo, como estoy diciendo, a nivel de proyección. Ese fue un espectáculo de luz y de color que fue realmente sorprendente. Sorprendió a amigos y sorprendió a enemigos. Porque es que fue tal la capacidad. Se había unos, no sé si la palabra es hologramas, no estoy seguro si digo bien la palabra. Sí. Se había unas luces, unos efectos de sonido, bueno, que de verdad era para estar sorprendidos por la capacidad técnica, por la capacidad defensiva, por la capacidad de inteligencia, por la capacidad de coordinación de un evento con esas características que en seguridad sería o es súper problemático. Porque estamos hablando de cientos de miles de personas moviéndose por una ciudad como Tel Aviv, que es una ciudad relativamente pequeña, también es otra vez con unos edificios que dejan la boca abierta, unas autopistas que nunca se ven en la televisión, ¿no? Yo cuando veo imágenes de Israel suelo ver desiertos o Gaza o Cisjordania o Nablus, o sea, cosas que están en Israel pero que no representan a Israel, ¿no? Cuando ves a una población, o sea, una ciudad como Tel Aviv, con unos edificios tecnológicos impresionantes, con unas plantas de energía solar que abastecen a todo el país con el agua tan limitada que tiene Israel, porque sabemos que la única fuente de agua potable que tiene Israel es el Jordán, y que no nace en Israel, sino que viene de afuera de Israel. Entonces, toda esa tecnología, esa industria, esas manifestaciones artísticas, la gastronomía, juntado todo en un festival, ha requerido un esfuerzo de seguridad de un nivel altísimo. Y como hemos visto, no ha habido ningún problema digno de mención, porque si hubiera habido el mínimo problema, ya lo habrían magnificado en todos los medios de comunicación del mundo, ¿no? Atentado terrorista, o no, mejor dicho, no, atentado nacionalista o atentado, no, ni atentado. Parece ser que los judíos se metieron en un sitio y los atacaron. Suelen decir siempre todo distorsionado, ¿no? No hemos visto problemas de seguridad, no hemos visto problemas de ningún tipo. Ha sido un éxito. Yo creo que quien ganó, no es una frase mía, quien ganó el festival fue Israel. Lo ganó, ¿por qué? Por la presentación que hizo. No digo musicalmente hablando, que también, porque el representante de Israel fue muy emocionante. Estaba cantando y fue muy emocionante. Hablaba de volver a casa, al hogar. Fue muy emocionante, la verdad. Pero claro, no era el nivel que esperaban los agresivos televidentes contra Israel, y pusieron por delante a una manifestación tan terrible como la que estamos mencionando de Islandia. Todo ese conjunto de cosas han dejado ver la cara oculta de Israel que no se ve. Yo aprecio mucho, de verdad, que en este caso, incluso Televisión Española, que tiene el digno honor de ser muy antijudía, haya presentado el festival, y con buenos comentarios además, con unos locutores amables, unos locutores que fueron comprensivos y que en todo momento mostraron un equilibrio muy profesional en la presentación que hicieron. Eso es de agradecer, sobre todo en este país, donde siempre y por lo general las manifestaciones contra Israel son evidentes, en el campo de la música, de la cultura. El boicot que se hace es eso. Por tanto, me alegro profundamente que Israel haya ganado el primer premio en seguridad, en organización, en diseño, en la infraestructura, en todo. Y creo que eso va a reportar a Israel
una serie de dividendos económicos muy importantes, porque la gente se pensaba que Israel no se puede ir, o que es un problema, o que hay todo tipo de personas de toda tendencia, con toda estrafalaria vestimenta, que han ido algunos, y no ha habido ningún problema. Han pasado, han cantado, han estado, los han dado un tour por Israel, un tour muy bonito, y todo eso se han visto en el mundo entero. Yo creo que es una de las mejores propagandas, déjeme decirlo así, que se puede hacer de un país cuando se manifiesta en su realidad, no en la que otros quieren presentar, sino en la realidad cultural, la realidad que tiene social, que tiene Israel, que, como digo otra vez y empleando y reiteradamente el superlativo impresionante, llama mucho la atención por su buen hacer, por su equilibrio y por tener esa capacidad, yo digo, de contención. La semana pasada hablé de contención de Israel. Israel tiene capacidad militar fuera de serie. Si quisiera, no necesitaría 600 cohetes o 700 como ha lanzado Hamas hace unas semanas contra la población civil de Israel. Con un solo misil Israel podría barrer la franja de Gaza. La verdad, honestamente hablando, lo podría hacer, pero tiene contención y equilibrio y no lo hace. Eso es una manifestación también del control que tiene, de la autoridad que tiene, de la capacidad que tiene, y todo eso hay que decirlo. El vídeo que vimos antes se ha hecho por los 71 años de la creación del Estado de Israel, donde una de las claves de permanencia y subsistencia es su propio ejército. Si el ejército de Israel no estuviera, ya había sido arrasado, pero todos los países de la zona, que son millones, miles, yo creo que andando, congestionaban Israel, solamente andando, ¿no? Si se juntaran todos, ¿no? Pero no pueden con Israel, un país tan pequeño, tan diminuto en comparación con el resto de naciones, pero con una capacidad logística, armamentística, cultural, de medicina, que no se puede comparar. Por tanto, yo creo que hay que ser honestos en eso. No se trata de decir, yo es que soy partidario a ojos cerrados de Israel. Yo lo soy, en ese caso, yo sí lo digo, ¿no? Yo tengo mi lema personal, que es: hay tantos que critican a Israel por todo, que yo no lo criticaré por nada. Pero, dicho esto, creo que es digno de mención y que ha sido muy bueno para Israel el que se haya manifestado lo que es realmente en las televisiones de medio mundo. De otra manera no se hubiese podido presentar. Claro. Bueno, hay varias cosas para decir a propósito de lo que has dicho, pero una de las cosas es que evidentemente es todo lo que has destacado en cuanto a seguridad, prevención, forma parte de la responsabilidad, claro, que tiene el Estado para los suyos y para los visitantes. Ahora, sin embargo, con relación a la cuestión de la seguridad, hay que remarcar un detalle que es muy interesante, y es que desde la perspectiva de la persona que va de visita a Israel, no es, ni de hecho, uno de los lugares más peligrosos del mundo, porque hay Estados Unidos tiene varios países donde recomienda no ir, claro, y más recientemente han retirado hasta los funcionarios que no cumplen funciones específicas o imprescindibles en Irak, en Bagdad, de manera que en cuanto a eso, Israel ha hecho lo que debía hacer. Y en cuanto a la contención, voy a volver sobre un tema. Cuando has hablado de la contención que tiene Israel, es que la contención que tiene Israel tiene un fundamento, que es una democracia. Entonces, el primer ministro de Israel no solamente tiene una responsabilidad política y una responsabilidad institucional. Esa parte política significa que él tiene que responder primero ante la Cámara de Representantes, y segundo, ante los propios ciudadanos de Israel, porque el primer ministro de Israel está sometido a la votación, a la elección, al voto ciudadano. Esto es lo que siempre hay que remarcar, porque para llevar a las cosas
o aclarar o intentar aclarar un poco las cosas. La Autoridad Nacional Palestina tiene su mandato vencido hace 8 o 9 años. No confío en mi memoria, Sí, algo así, sí. pero hace 8 o 9 años que tiene el mandato vencido. De tal manera que cuando se habla de decir, vamos, Israel tiene que negociar, yo siempre me pregunto, ¿con quién va a negociar? ¿Con el que no admite mi existencia? Este tema de que uno dice, bueno, estamos hablando de Israel, de Eurovisión, pero es que hay cosas tan profundas en esta. Quizá una de las cosas más sensatas que yo he escuchado sobre el tema de Israel, negociar la existencia, digamos, un acuerdo de paz, la dio el maestro Daniel Barenboim, que probablemente sea el director de música de orquesta más importante, vivo que hay en el mundo, y él tiene una muy difícil relación con Israel. Sin embargo, él dijo una cosa que después de pensarla bastante, tiene mucha lógica. Él dijo que la primera cosa que tenía que pasar para lograr un acuerdo de paz es que todos los países árabes tienen que reconocer a Israel, porque entonces va a haber un interlocutor. Ahora no hay interlocutores. Ahora hay un enemigo que me quiere hacer desaparecer, con el que yo tengo que dialogar. Si estoy enfrentado militarmente, ¿cómo puedo dialogar? Y aquí viene la parte más difícil, José. Uno dice, estos dos señores arrancaron con Eurovisión y ahora están hablando de un acuerdo de paz entre Israel y sus vecinos, entre Israel y los países árabes. Es que todo tiene que ver con todo. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a abrir nuestra mente, nuestra visión, para también recordar que Israel es el pueblo de Dios. Les guste a los propios judíos o no les guste a los propios judíos, estén de acuerdo o no estén de acuerdo con eso, o sea, sean partícipes o no, espirituales estoy hablando, ¿no? De que ellos son el pueblo de Dios. En estas horas hemos grabado con el pastor Miguel Díaz, y él hizo una observación sobre los judíos interesantísima. Y él dijo, Dios manda que los judíos vayan a Israel, pero hay más de 5 millones de judíos que viven en Estados Unidos, no solamente que viven en Estados Unidos, sino que son contrarios a Israel. ¿Por qué son contrarios? Porque son votantes del Partido Demócrata. Entonces ellos no están de acuerdo con muchas de las decisiones del presidente Trump. Que no vamos a hablar del presidente Trump. Quiero decir que todas estas cosas tienen que ver con Eurovisión. ¿De qué manera tienen que ver? De la misma manera que se puede cuestionar quiénes son los representantes por cada país, cómo se los elige, y en realidad qué magnitud de representación tiene, para decirlo de otra manera. Todo tiene que ver con todo, no se puede hablar de una sola cosa. Yo creo que son muchas las cosas. Y esta es una parte de nuestra responsabilidad, abrir. Habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que no, gloria a Dios por el desacuerdo, pero yo creo que es necesario que nosotros, como dice la Biblia, ensanchemos las estacas de nuestra mente. Exactamente. Mira, quisiera acabar con estas palabras. Yo creo que la otra cara desconocida de Israel es la de un país que emplea un término de una muy conocido, un país que va viento en popa y a toda vela, que surca los mares de la modernidad, entre grandes tormentas de odio, de sinrazón, de crítica, que son superadas por Israel con inteligencia, con tesón y con compromiso. Yo creo que los maravillosos paisajes que hemos visto,
de este joven Estado de Israel en este tiempo de Eurovisión ha dado a conocer un país en el cual hay una frase que se emplea mucho, que es ver para creer, ¿no? Yo digo al contrario, hay que creer para ver. Y en Israel es un país en el cual se puede creer y se puede ver. Con estas palabras nos despedimos. Gracias, José Gracias, Ignacio gracias. Rodríguez, por acompañarnos y hasta la próxima edición de la Tertulia de Amigos. Muchas gracias.